El- Voy a presentar un artículo que tiene por nombre Problemas de entendimiento conceptual con las operaciones entre vectores. Esto para un futuro poder sustentar y entre otras cosas elaborar un material didáctico para la materia de elaboración de material didáctico en la maestría en docencias de las matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. El artículo del cual voy a hablarles en este momento tiene como título Problemas de entendimiento conceptual con las operaciones entre vectores. Es un artículo que está publicado en Latin American Journal of Physics Education, volumen 11, número 4, en diciembre del 2017. Los autores de este artículo son Flores García, Cuellar, del Departamento de Física de la Universidad de Texas en El Paso, Texas. González Quesada, del Departamento de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Ramírez Sandoval, Cruz Quiñones y Aguirre, del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este artículo, en este artículo los autores exponen que los estudiantes universitarios no cuentan con las herramientas conceptuales necesarias para abordar operaciones entre vectores. Sobre todo se enfocan en lo conceptual, en el concepto, en función de la suma de los vectores. Y los estudiantes, como veremos más adelante, son universitarios que de distintas facultades de ingenierías. Entonces, ellos diseñan e implementaron un instrumento de dos preguntas, solamente con dos preguntas, para un curso introductorio, para ver si los alumnos tenían esos conceptos sustentados de la suma de vectores, y se toparon con diversas dificultades que los alumnos presentan al momento de desarrollar la adición de vectores. Entre las más destacadas es la suma de vectores, como si los vectores fueran escalares, sumar como estamos acostumbrados a sumar nada más números. Eh, Escogí también este artículo precisamente por eso, porque mi trabajo de tesis lo pienso enfocar a esta problemática que yo como docente también he percibido, de que los alumnos necesito lograr que ellos conciban este nuevo objeto matemático de vectores y que lo dejen de ver como un número, como un escalar. Entonces, por eso esta conexión con este artículo me pareció interesante. Estos autores han trabajado previamente en otras investigaciones sobre esto mismo de los vectores. Por ejemplo, González en el 2017 dice que esta falta de entendimiento podría ser debido a una exposición prolongada de la enseñanza tradicionalista. Eh, Cuando hablamos de enseñanza tradicionalista, hablamos de enseñanza direccional, ¿no? Donde nada más el profesor es el que tiene la batuta de la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos y solamente él es la autoridad. Entonces, que queremos cambiar esa concepción de enseñanza tradicionalista por una más basada, por ejemplo, en situaciones de aprendizaje, ¿no? De los alumnos también tienen que interactuar con lo que están aprendiendo y sobre todo en esta materia que es desarrollo de materiales didácticos, tenemos que hacer que los alumnos trabajen con materiales manipulativos, que va a ser el proyecto final de este curso. Entonces, tenemos que romper con esa enseñanza tradicionalista y hacer que los alumnos también desarrollen su propio conocimiento por medio de materiales manipulativos. Knight en el 95, mediante una encuesta que aplicó a estudiantes relacionado al conocimiento de operaciones vectoriales, encontró que cerca de la mitad tienen deficiencia con el concepto de vector y que solo una tercera parte cuenta con el conocimiento previo suficiente. Guchen y Meltzer en el 2003 desarrollaron una evaluación que ponían antes y después
de que ellos daban un curso de mecánica y encontraron que más de una cuarta parte de un grupo de estudiantes con base en cálculo, o sea, alumnos que ya sabían cálculo, solamente una cuarta parte tenía sustentado cómo sumar vectores. Y mientras otro grupo prueba, que eran alumnos que ya tenían bases en álgebra, la mitad no tuvo habilidades para desarrollar suma de vectores. Estamos hablando de alumnos de universidad. Canning en el 99 condujo una investigación de la concepción que los estudiantes tenían de vector en un curso de electrostática, encontrando que muchos estudiantes tienen dificultades para entender lo que es una fuerza como un vector. Entonces, como vemos estos autores son los mismos que de los que habla este artículo, nada más que aquí están hablando de investigaciones anteriores, pero aquí se juntan ellos para hacer esta investigación. Eh, Todos están enfocados a los alumnos universitarios. Mi trabajo que pienso realizar, o bueno, yo como trabajo como profesor de nivel medio superior de preparatoria, me es importante que estos autores, o leer estos autores, porque veo cómo es que llegan los alumnos de preparatoria a una universidad. Entonces, yo también así hago mi propio juicio y veo qué es lo que puedo mejorar y cómo lo puedo mejorar, que además es mi trabajo de tesis que quiero realizar. La población que utilizaron estos autores en este artículo son estudiantes de ingeniería. Se evaluaron fue en el 2015 que evaluaron a 137 estudiantes de un curso de introducción a la mecánica. Estos estudiantes venían de diferentes carreras de ingeniería. ¿Por qué? Porque es un curso que se imparte entre segundo y tercer semestre, donde todavía están en el tronco común, o sea, las distintas ingenierías que hay en esa universidad los meten a ese mismo curso de introducción a la mecánica porque pues, es tronco común y todavía se puede hacer eso, ¿no? La metodología que utilizaron fue como les comenté, son dos preguntas nada más las que realizan esos autores. Con estas dos preguntas llegaron a unas conclusiones muy interesantes. Ponen unos vectores y de acuerdo a estos vectores que están aquí, preguntan que, que si la suma del vector A y el B, ¿cuál sería la respuesta de la suma del vector A y B? Dan como respuesta que la magnitud del vector C, que sería la suma, tendría que ser mayor que 6. O otra respuesta es que tendría que ser menor que 6 o igual que 6. Y además en la pregunta 2 se les pregunta que den en qué dirección va a ser el vector C, que sería la respuesta de la suma. Entonces les pregunta, dado estos dos vectores que ustedes observan, díganme si la magnitud del vector C, que sería la suma de los vectores A y B, sería mayor que C, igual que 6, perdón, mayor que 6, igual que 6 o menor que 6. Y que además den la dirección en la cual va a estar este vector C. Entonces, la metodología que utilizaron fue esas dos preguntas con el fin de obtener información acerca de los problemas de entendimiento conceptual por parte de los estudiantes en la adición de vectores. Los autores utilizaron esas dos preguntas que les acabo de comentar. Estas dos preguntas se relacionan con cantidades vectoriales en su propio contexto. Cada pregunta tiene dos incisos. En la primera pregunta la respuesta correcta es menor que 6. Entonces los alumnos aquí de las tres opciones que tenía, la correcta sería menor que 6. Porque si realizamos el paralelogramo, observaríamos que esta magnitud de aquí a acá, por así nada más visualización, veríamos que es menor que lo que miden los vectores A y B, que son 6. Entonces tiene que ser menor que 6. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, lo correcto sería que los alumnos dijeran
que la dirección es vertical o que tiene 270 grados, vertical, completamente vertical, hacia abajo. ¿Por qué? Porque si ambos vectores tienen aproximadamente, podemos ver, bueno, no, podemos ver que tienen un ángulo A respecto al horizonte, los dos, quiere decir que tienen el mismo ángulo hacia abajo, y como los dos también tienen magnitud 6, el vector va a ser completamente vertical, ¿sí? Estas respuestas que se esperaba de los estudiantes es que razonaran nada más con técnicas convencionales como cabeza-cola, o sea, completando un paralelogramo, ¿no? ¿Qué resultados obtuvieron estos autores? La información obtenida la clasificaron de acuerdo a las respuestas y al razonamiento procedimental. Eh, Vemos en esta figura, en la figura 3, cómo los resultados de la primera pregunta se observa que cerca de dos terceras partes responden de manera incorrecta. Pero, sin embargo, de acuerdo a esta gráfica, la mayoría de ellos razonaron correctamente. O sea, o podemos decir que a pesar de que hacen un buen razonamiento, dan una mala respuesta. O a pesar de que la mayoría, dos terceras partes, dan malas respuestas, su razonamiento al cual utilizaron era correcto. Entonces, hay aquí como que algo mal entre su razonamiento y lo que realmente dan como resultado. Y en la siguiente figura vemos cómo de los que cerca de una tercera parte de estos estudiantes mostraron ambos. O sea, solamente la tercera parte de los estudiantes mostraron tanto la respuesta como el razonamiento de manera correcta. O sea, una tercera parte de los estudiantes dieron una respuesta correcta y utilizaron un razonamiento correcto. ¿Qué conclusiones se sacaron ellos los autores de este artículo? Es que existen muchos problemas de orden conceptual relacionados con, con la suma y resta de vectores. Estas dificultades de entendimiento no son ajenas a la enseñanza tradicional. Varios estudiantes de los cursos introductorios de la mecánica se enfrentan a esta problemática. En este artículo se concluye que los errores cometidos durante la adición de vectores es más común de lo que es esperado. De hecho, yo como profesor me he dado cuenta de eso y es una problemática que como profesor quiero no erradicar, porque quizás no la pueda erradicar, pero sí mejorar los índices de mejora, ¿no? En este sentido. Entonces los autores mencionan que los errores más comunes encontrados en este artículo están relacionados con, en primer lugar, el error que más cometen es que los alumnos suman como escalares, que es precisamente el error que yo también como profesor he detectado que les causa problemas a los alumnos. Los alumnos cuando quieren sumar vectores quieren sumar nada más las magnitudes, pero de alguna manera tenemos que, bueno, pienso crear un material manipulativo que ellos se den cuenta que cuando incrementan un vector, o más bien cuando suman dos vectores, no es la suma de sus magnitudes, debido a que los vectores además tienen otra dimensión que es la dirección y el sentido, y esas cosas hacen que varíe el resultado de sumar. Entonces, sumar vectores no es lo mismo que nada más sumar magnitudes. Y los autores también de estos artículos llegaron a esa conclusión, que el error que más cometen es simplemente sumar como si fueran números los vectores. Otro error que cometen los alumnos es cerrar el polígono. En vez de que los alumnos hagan un paralelogramo, cierran el polígono. Y eso está relacionado más con la resta que con la suma. Entonces, para cuando quieren sumar, eso es un error. Y otro
error que también detectan es el uso indiscriminado del teorema de Pitágoras. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos creen que la suma es la diagonal del paralelogramo, pero utilizando el teorema de Pitágoras, y no siempre los vectores están ortogonales o a 90 grados. Entonces, indiscriminadamente ellos quieren utilizar el teorema de Pitágoras y no es el caso, pues. Y como cuarto error cometido es que los alumnos también ponen los vectores como cabeza a cabeza. Y para la suma de vectores lo correcto sería que pongan cabeza cola o cola cabeza. Y pues sería mi exposición. Muchas gracias. Estas son las referencias que utilicé para esta exposición, donde la primera referencia es el artículo en sí y las demás son los mismos autores de este artículo, pero con investigaciones previas. Muchas gracias.